Y listo. Perfecto. Pues bueno, ya estamos grabando, así que la primera en participar será Agostina y después Adrián. Si queréis hacer alguna pregunta, podéis utilizar el chat, tanto Andrea como yo, que es mi otra compañera de Asamblea per la Pau. Estaremos recogiendo las preguntas y, bueno, si en algún momento queréis que nos olvide algo, podéis levantar la mano y si vemos que es posible, os introduciremos, ¿vale? Así que nada, sin más, Agostina, hemos probado que ya todo funcione, ¿no? Sí, lo hemos hecho, así que voy a compartir pantalla. Permiso. Disculpen mi acento marcadamente porteño. Voy a escucharlo, cariño. Bien, bueno, arranquemos. Ya igual ve ahí contó un poquito quién soy. Mi nombre es Agostina, soy afroargentina, soy séptima generación de afroargentinas. Ahora les voy a contar un poquito acerca de mi árbol genealógico, pero sí, soy profesional de la comunicación, estudié relaciones públicas, trabajé para muchas empresas y agencias publicitarias durante varios años y hoy en día tengo la suerte de estar trabajando en la industria audiovisual, en la creación de contenidos animados que enfocan en la diversidad, así que es algo que me apasiona. Y les quiero contar acerca de cómo está compuesto mi árbol familiar, porque es interesante cómo este tema, por lo menos a mí me cruza de una suerte de sujeto-objeto. Yo soy séptima generación donde vengo de una familia que es una mezcla entre gente que estuvo en Argentina toda su vida, gente que fue robada de sus tierras y mis abuelas vienen de toda una línea generacional que fueron de los primeros esclavos traídos acá cuando Argentina, ni siquiera era Argentina, eran las provincias del Río de la Plata, éramos colonia española aún, y mis abuelos, tanto el paterno como el materno, son de las primeras generaciones de esas inmigrantes españoles e italianos que vinieron a principios del año 1900 a la Argentina, y ambos tuvieron la maravillosa idea de casarse con mujeres que eran racializadas. Entonces acá es como que de ambos troncos de mi árbol genealógico está el concepto de la migración y el moverse y por eso este tema a mí me cruza desde, obviamente, un lado profesional, como profesional de la comunicación, pero también desde un lado de mujer racializada, mujer migrante, negra, perteneciente a una minoría. Siempre que miré contenidos, vi que los contenidos hablaban de una cierta forma y desde pequeña me di cuenta de eso. Entonces estructuré la parte, la presentación en 3 grandes partes que tienen que ver cómo en épocas de mi vida los distintos tipos de contenidos me fueron atravesando, ¿no? Los contenidos de mi niñez, los contenidos con los cuales me formé académica y profesionalmente, y después unos contenidos que hoy en día quizás consumo y toda esa sumatoria de cosas que fui aprendiendo a lo largo del camino, los miro con una mirada bastante más crítica y entiendo cómo opera todo por detrás. Quiero arrancar con una frase que desde el momento que la leí me quedó muy impactada, tanto por lo que dice la frase como por quien la cuenta. La frase habla sobre el privilegio. Si la pueden leer ahí, hace una descripción de lo que significa el privilegio. Hay algo que queda muy en claro, que es, bueno, es que el privilegio es algo que está dentro del sistema y es imposible no estar dentro del sistema, y que el sistema y el privilegio es algo que uno no puede tomar, es algo que te otorgan las instituciones. Es algo que es muy confundido. Todo el mundo cuando se habla de privilegio piensa que es porque te otorgaron algo y vos podés decir que no, o porque te dieron beneficios. No, el privilegio no es eso. Y esta frase la dice Harry Bod. Este hombre fue director de estudios de género y de mujer en la Universidad de Kenyon en Estados Unidos en los años 90. Un hombre blanco, cis, fue director del Departamento de Estudios y Géneros. El tipo sabía perfectamente cuál estaba en un lugar de privilegio, pero por lo menos aprovechó ese espacio para estudiar al respecto. Y lo que simplemente quiere decir esta frase es lo siguiente, que toda experiencia de vida está cruzada por el privilegio blanco.
es algo que para las personas que somos racializados lo entendemos desde el primer momento de vida, porque entendemos que desde el primer momento de conciencia, cuando las cosas empiezan a dividirte y empezás a salir del núcleo familiar, empezás a ver cómo opera el mundo y queda muy en claro que la gente fue catalogada de cierta forma, donde algunos por su color de piel tienen mayores privilegios para obtener cosas que los otros. A ver, algo que es a veces doloroso escuchar para la gente blanca, porque, de nuevo, el privilegio no está acá para negar las experiencias de vida de todas las personas, todos pasamos por situaciones horribles en la vida. Sin embargo, algo que dejan claro el privilegio blanco es que hay algo que opera de una forma tal que subyuga a personas frente a los otros. Y esto queda muy en claro en ejemplos cuando me tengo que ir a extremos, ¿no? Decir, por ejemplo, cuando fue el asesinato de George Floyd y el video ese se viralizó por todos lados, divinas las redes sociales, pero cuando la gente veía ese video y la gente blanca piensa, che, qué bueno que no nací negro, bueno, ahí claramente estás dándote cuenta que hay algo que opera, algo que está ahí subyacente, que operando de cierta forma tal, que oprime y mata a algunos por sobre otros. Ese algo es el privilegio blanco. O sea, no te hace mala persona decir esa frase, porque yo estoy agradecida de no haber nacido en Estados Unidos muchas veces. Entonces, una vez que se entiende eso y se articula este concepto, es cuando empezamos a tener reales conversaciones acerca de racismo, sabiendo que el privilegio blanco es la narrativa sobre la cual se articula nuestra sociedad. Sobre todo el diálogo de la sociedad está basado en esto y armado sobre esto, ¿no? Y la sociedad sabemos que es heteropatriarcal, cis, y la narrativa blanca es siempre dicotómica, te marca qué es lo correcto y qué es lo normativo, y eso y eso correcto y normativo es lo que es heterocis blanco, y todo lo que queda fuera de ese tamiz, de ese matiz, de esa lente, eso siempre va a ser mirado como un otro, como lo que tiene raza, como lo que se aleja de la norma. Y la norma siempre es, entendido en productos comunicacionales, la gente blanca, ¿no? Y cuando estamos hablando en productos familiares, mamá, papá, ambos blancos, con los niños, ambos blancos, nena y nene, y tenés la familia tipo, ¿no? O sea, realmente son conceptos que siempre hemos escuchado y obviamente que siempre se van a repetir en lo que tiene que ver con contenidos audiovisuales y dentro de contenidos comunicacionales, porque vivimos insumidos dentro de lo que es la cultura de masas. Ahí es donde se mete también las teorías de la comunicación, como les dije, estudié comunicación, y esto es un concepto que se estudia en los primeros años de la carrera acerca de la teoría de la comunicación, que todos los textos están basados de los años 60, 70, autores como Adorno Horkheimer, Marshall McLuhan, Humberto Eco, todos teorizaron sobre esto en los años 60, hablando del consumo que se hacía de la cultura a través de los medios masivos de comunicación, y se habló del concepto de cultura de masas y cómo se empezaba a entender la realidad como un espectáculo y como algo de consumo. Algo que en los 60 empezaron a hablar de esto y a teorizar cómo iba a ser el futuro cuando irrumpiese a full la televisión. Jamás imaginaron lo que iba a pasar con todo el tema de las redes sociales. Después Humberto Eco, antes de morir, empezó a hacer un par de teorías y cómo revisionó sus teorías, su postulado acerca de las culturas de masas, metiéndose, o sea, en caminos mucho más interesantes, pero esta definición de los años 60 sigue siendo muy vital hoy en día. O sea, estos son los conceptos sobre los cuales tenemos que entender a la industria audiovisual todo el tiempo. Hay que entender que hay siempre operando intereses comerciales, que estamos viviendo dentro de una cultura de espectáculo y todo es consumible. Entonces, basándonos así, quiero pasar a la primera parte de esta presentación, que tiene que ver con los contenidos con los cuales yo me formé. Yo nací con los cuales yo crecí. Yo nací en los años 80, crecí en los 90, y en esa época los contenidos eran complicados, porque hay algo que es válido siempre en la niñez, que tiene que ver con el mirar el mundo para poder verse y para poder imaginarse. Hoy en día todo el tiempo estamos con estas peleas, ¿no? De que tenemos que tener buenos reflejos, entendemos que tenemos que tener buenos reflejos en los medios para poder como potenciar a las infancias. Esta frase que traje a colación es de Bell Hooks, que me parece que
muy a tono, o sea, ella lo que dice es, cuando uno es niño, lo que no podemos imaginar no puede llegar a ser, y eso es súper importante. Todo el tiempo hay que rever los contenidos que se le están ofreciendo en los contenidos animados, porque la mayoría de los públicos son las infancias. Si bien hoy en día hay cada vez más contenidos para adultos, la mayoría son niños. Entonces es importante entender a lo que contenido se les da acceso. Pero en mi época los contenidos eran estos. Eran contenidos que cuando más grande me enteré que literalmente se hacían para vender línea de juguetes, me quedé helada. Pero algo, o sea, había y tenías una maquinaria lista para venderte todo en torno a esas series que uno veía, las series de los años 80 y de los 90. Literalmente eran publicidades extendidas de toda la línea de juguetes para que se puedan vender. Y eran adictivos esos series. La verdad es que yo pasaba horas mirando eso, pero hay que entender que todo eso está en función de la venta de la IP, de la propiedad intelectual de ese juguete, ¿no? De poder hacer loncheras y más juguetes y sábanas y diferentes tipos de, de mercancías. Entonces, si me pongo a pensar en que la recaudación de dinero es lo que mueve a la generación de contenidos audiovisuales para animados, indefectiblemente tengo que mirar a la economía y entender, bueno, ¿quiénes están comprando esos contenidos? Y ahí veo que la mayoría de los juguetes son comprados por los padres de los niños de clase media alta, blanca. ¿Y por qué es eso? Porque la gente blanca es la que accede a una mejor remuneración. ¿Y por qué es eso? Porque la gente blanca es la que accede a mejores empleos. ¿Y por qué es eso? Porque la gente blanca es la que termina accediendo a una mejor educación. ¿Y por qué la gente blanca es una mejor educación? Porque la gente blanca solamente se tiene que dedicar a estudiar y a formarse en esa etapa de la vida y no pensar la inestabilidad que quizás hay en su hogar o la violencia en sus barrios o que quizás tienen cuidado a sus hermanitos porque ambos de sus padres tienen que salir a trabajar todo el tiempo porque ellos también fueron víctimas de un sistema opresor. Es todo un círculo vicioso. Y sí, hay mucha gente que me dirá, no, mira, yo crecí en un hogar de clase media blanco y no tuve nada de ningunos juguetes. Y bueno, sos la excepción, no sos la regla, porque yo también fui la excepción. Yo sí crecí en un hogar de clase media, niña negra en América Latina, y tuve todos los juguetes inimaginables. Yo sé que soy la excepción, no soy la regla. Entonces hay también que entender esos casos, porque los números y todas las estadísticas hablan por sí solos. Y esto es importante porque ahí pasamos a otro gran momento de los contenidos infantiles, que son las princesas de Disney. Las princesas de Disney es un concepto que arrancó en esa época y sigue estando hoy en día. Es un concepto que es aterrador, el de princesa de Disney, porque es un concepto que realmente termina de marcar los caminos dicotómicos de la narrativa blanca, ¿no? El rosa para las nenas, el celeste para los niños, y toda la maquinaria de los juguetes en torno a impulsar estos contenidos y a seguir con el consumo propio de la cultura de masas. Encima, yo crecí con las princesas de esa época, que eran tipo la Bella Durmiente, la Sirenita, o sea, cuando yo era niña no estaban quizás las más diversas, para decir de una manera, que tampoco son tales, porque los números son bastante chiquitos, o sea, para que entiendan, en datos generales, de las 83 películas que hay entre Disney y Pixar todos juntos, solamente 15 son con el personaje principal no es blanco, y ese personaje principal, ni siquiera, también estoy contando a los hombres, y ese personaje principal de esos 15, 11 salieron en los últimos 25 años, o sea, realmente los números no acompañan, y toda la maquinaria no acompaña en realidad, porque inclusive dentro de esto vemos que las princesas más vendidas siguen siendo Elsa y la Cenicienta. La Cenicienta salió en 1940 y pico. ¿Cómo puede ser que año 2021 siga siendo la más vendida? Y porque también la Cenicienta es la rubia de ojos celestes, igual que Elsa, y las menos vendidas siguen siendo la que es Jazmín y Tiana, o sea, hay una cuestión ahí. Sin embargo, hay un par de cosas que están cambiando en torno a la representatividad, pero son muy pocas en comparación a los años de perpetuación de estereotipos que este tipo de contenidos tienen. Y hay algunos que son tremendos. Hay unos
algunos que se ven, que son los visuales, que tienen que ver con los cuerpos hegemónicos. Hay un montón de científicos y analistas que están pidiendo, por favor, hacer investigaciones más severas en torno a entender si hay un correlato entre los cuerpos hegemónicos que portan las princesas de Disney con los casos de aumento de anorexia y trastornos alimenticios en niñas cada vez más pequeñas. Algo similar a como con la industria de los videojuegos y la violencia de los videojuegos se ha visto que pueden incidir en actos violentos en los niños. Bueno, algo similar se está empezando a estudiar en torno a este tipo de contenidos, con lo cual no es chiste que vea, o sea, el hecho que solamente sean cuerpos hegemónicos, porque es muy lindo, o sea, ponemos princesas de todo el crisol de colores, pero si las princesas también a diversificarse en distintas maneras, es cada vez más opresor el sistema. Sobre todo porque todas responden al arquetipo femenino, ¿no? Desde el maquillaje, del vestido y el peinadito, y que todas son princesas y que todas, o sea, no, hasta se puede decir que desde el guión a la que pintan rebelde es una cuestión de guión, no es una cuestión de cómo se vea visualmente, y lo visual importa, recordemos que hay que poder verse. Y obviamente que hay muy poca diversidad racial entre las princesas. Hay una autora, una escritora trans estadounidense que ella dice que cuando era pequeña, su princesa favorita era la Bella Durmiente y sabía en su interior que iba a poder en algún momento ser la Bella Durmiente porque la veía y le veía su piel blanca y su pelo rubio, y ella también tenía piel blanca y pelo rubio. Era obvio que iba a ser la Bella Durmiente. Pero al mismo tiempo reflexiona cómo lo estuviese pasando esa pequeña niña trans racializada en ese mismo momento, si creció con esos mismos contenidos, y cómo la están pasando ahora, porque la realidad es que no, hoy en día todavía no tenemos contenidos que reflejen todas las diversidades posibles. Algo que se puede decir de Encanto es que empezó a ponerle más color a todo lo que es el mundo visual de Disney. La realidad es que inclusive se hicieron estos estudios, o sea, hablaron con consultores para poder tener todo el rango de pelos. Esto que ven ahí son los pelos desde el 1A hasta el 4C de los tipos de pelo, que es súper importante poder verse así. Y yo sé que se trabajaban con consultores. Después la historia, ahora vamos a ver un poco lo que para mí es la historia de Encanto, pero por lo menos se pueden empezar a ver, y es súper importante que se puedan empezar a ver porque se han logrado cosas como estas, ¿no? O sea, estas imágenes no fueron virales por casualidad, se hicieron virales porque la realidad es que había necesidad de poder verse, de poder imaginarse. O sea, ojalá yo hubiese tenido esto cuando era chiquita y estar así, frente a la pantalla. Porque yo no crecí con eso, y un montón de generaciones no crecieron con eso, y estas son las primeras generaciones, porque todavía hay chicos que, no, o sea, si bien esta es una en un mar de películas, como le dije, hay más de 80 y pico, y es la primera, y llegó ahora, en el 2021. Entonces es muy importante esta cuestión de lo visual. Y después tenemos lo que para mí también es muy importante, que tiene que ver con los estereotipos narrativos, porque los estereotipos no se perpetúan y no se trabajan solamente desde lo visual, no es poner figuritas de colores, ¿no? Que muchas veces pasan, y en muchos contenidos vemos que se habla, o sea, para decir, bueno, no, hagamos la historia más diversa y ponemos un personaje de color. La idea es también que desde la trama intervenga, y eso no pasa. Porque siempre las historias de contenidos animados, por lo menos los que vemos hoy en día, es que son todas historias heterosis normativas, ¿no? Donde vemos que el concepto del príncipe azul, que después lo vamos a ver trasladado en conceptos para adultos, ¿no? O sea, el concepto del príncipe azul está en toda comedia romántica que hoy en día nos venden a las personas adultas. Entonces, la verdad es que hay algo que arranca ahí que tenemos que destrabar. Inclusive dentro del mundo del universo animado, si la princesa, la protagonista, se encuentra sola, se la cuestiona porque está sola, porque no tiene novio, porque la única que no tiene novio, no tiene pareja, no tiene interés romántico,
es la mala. O sea, de nuevo, hay un montón de pequeños estereotipos y roles que se van trabajando ahí. Y después de las historias, también desde la narrativa, otro gran concepto que para mí hay que trabajarlo es que no hay deseo personal, ¿no? Todas las princesas siempre están o sea, hacen su reversión del concepto literario del camino del héroe, este concepto donde, bueno, tiene que atravesar toda una travesía el personaje principal para redimirse, y terminando como, bueno, siempre de salvar al pueblo, a la familia, a la mejor amiga, a la madre, a alguien. Nunca hay un deseo desde lo personal. Creo que las pocas princesas que tienen un deseo personal es Cenicienta, aunque no lo puedo creer que estoy diciendo esto, pero Cenicienta, que la mina lo único que quería era no trabajar un día para ir a la fiesta, era lo único que estaba pidiendo. Y después, obviamente, la princesa negra, Tiana, la de la princesa y el sapo, que porque negra, ella era pobre, ella quería tener un restaurante. Era su deseo. Así que, nada, realmente desde ese lado falta bastante que trabajar, o sea, poner las tramas, ¿no? O sea, es como que siempre digo, Disney cuenta siempre la misma historia, cambiándote el nombre del personaje. Y finalmente, hay una cuestión que es evidente en todo el mundo de la animación, que es que las historias negras siempre son invisibilizadas. Y esto lo quiero mostrar con un pequeño video. Las historias que tenemos, o sea, en todo el mundo de la animación, sí lo hice, hay 4 historias con personajes negros principales. Esas 4 son las que vemos acá en pantalla. Hay una que no cuenta demasiado, que es la de Spider-Man, porque Spider-Man está basado en un cómic y esa película, perdón por los spoilers, pero esa película tiene muchos Spider-Mans adentro de la película, con lo cual el única que es un Spider-Man negro, también hay 25.000 Spider-Man más porque, nada, trama de la película. Entonces, vamos a trabajar sobre estas 3 y les quiero mostrar sobre estas 3 cómo es la historia que se cuenta. Y ahora sí, paso por el video. Bien, bueno, para mí es muy fuerte ver esto porque termina resumiendo un poco en este videíto cómo está visto para los creadores de estos contenidos las vidas y queda muy en claro cómo opera la narrativa blanca y toda la cultura de masas, ¿no? Algo que pasa es que, y volviendo a la cita de Bell Hooks, las infancias blancas siempre pueden verse en los contenidos, siempre pueden verse en el mundo. El mundo para ellos parece ilimitado porque a cada lugar que ven y miran y ponen en su mirada están. Las infancias negras no tenemos eso. Los chicos racializados no tenemos eso. Sucede que nuestras historias para el mundo, por cómo están contadas, solamente son interesantes cuando tenemos que transformar quienes somos en un pájaro, un ave, lo que sea, y nos obligan a ser quien no tenemos, a ser quien no somos, para que nuestra historia sea interesante de ser contada. Solamente así vale la pena. Y la realidad es que es demasiado doloroso. Creo que se falla desde muchísimos lados en estos contenidos cuando se estereotipan un montón de situaciones, pero creo que desde lo narrativo hay que hacer un resarcimiento con todas las personas racializadas porque esta es la forma en que se cuentan y que en algunos casos es bastante peligroso porque, por ejemplo, en el contexto en el que sale la última película, Soul, es una película que salió en el año 2020. Es el mismo año, 2020 es el año que fue el asesinato de George Floyd, el asesinato de Breonna Taylor. Fue un año donde el movimiento de Black Lives Matter escaló muchísimo y realmente que Disney decida sacar un tráiler y una película donde a los 10 minutos el personaje se lo mata, no me parece gracioso. O sea, por lo menos me parece, o sea, entiendo, trabajando en la industria, entiendo que la película debe estar por lo menos entre 5 y 7 años se debería estar planeando para que salga. No es que salió ese mismo año, pero sí hubiese sido pertinente
hacer algún tipo de reflexión en el contexto en el que fue sacada esta película, cuando además tiene como antecedente las demás películas que les mostré, donde siempre las historias negras son contadas a través de la transformación en algún personaje que la gente le parece gracioso. Es una película muy complicada solo a mí, la verdad es que no me gustó nada, se vuelve, inclusive si eso me pareció mal, se vuelve peor la película hacia el final cuando hay un intercambio de cuerpos y el alma, ese ente que vemos al final chiquitito, que está interpretado por una mujer blanca y aparte dejan en manifiesto que ella eligió la voz de una mujer blanca, si bien es un alma, para molestar más, termina entrando en el cuerpo del hombre negro y lo poco que vemos al hombre negro en pantalla lo vemos a una mujer blanca habitando el cuerpo de un hombre negro, sin ver la realidad de todo lo que significa un hombre negro caminando por el Bronx en Nueva York. O sea, realmente se va por la tangente la película. Pero bueno, me gustaría dejar como una reflexión al respecto, que es que los personajes de color no necesitamos transformarnos para contar historias que sean interesantes y cautivadoras. Las mujeres negras claramente no somos ranas. La muerte de los hombres negros nunca, nunca jamás es graciosa. La excelencia negra nunca está de más contarla y sobre todo que queda muy en evidencia que la narración de historias diversas puede ser únicamente contada por voces diversas. No, los consultores y el asesor y esto no queda con sabor a poco. Realmente tiene que estar manejado por voces diversas desde todo el proceso productivo, porque si no quedan estas cuestiones. Pasando ahora sí a la próxima etapa, esos fueron los contenidos con los cuales crecí, vamos a pasar a la etapa con los contenidos con los cuales me formé profesionalmente, tanto en la universidad como en mi profesión. En esta etapa yo entré a la universidad en el año 2005 y salía plena campaña de la marca DAB de antitranspirantes y de jabones con su campaña de la belleza real, ¿no? Que fue una cuestión disruptiva en el mundo de la comunicación y del marketing porque se dejaron de, veníamos de la ola de los 90 y las modelos anoréxicas a comunicar de esta forma, ¿no? Con mujeres, entre comillas, mujeres reales, ¿no? DAB pasó de ser una marca más a pararse en esta vereda, ¿no? con este estandarte y no querer usar modelos para sus campañas y año a año siguió reversionando este concepto de branding, como se lo llama en el mundo del marketing. Yo tuve la suerte de trabajar para esta compañía, no necesariamente para DAB, trabajé en la agencia de comunicación de Unilever y ahora les paso a contar un poco más. Y pude meterme, pude trabajar en las grandes campañas de DAB. Una de las cuales trabajé fue esta, que es la de DAB, Bosquejos de Belleza Real, algo así se tradujo al español, que había un médico forense del FBI retrabajando los conceptos de belleza. Yo ahora les voy a mostrar nuevamente un video para que vean la campaña. Bueno, divina la publicidad esa, la verdad es que ha ganado creo que todos los premios e incluso en una revisión de los premios Cannes de Lyon fue considerada una de las 3 campañas más icónicas del siglo XXI por todo lo que quiere transmitir. La verdad es que trabajé en esa campaña, fue divino, o sea, realmente es muy hermosa y uno lo ve y te hace sentir un montón de cosas y te preguntas un montón de cosas y en un contexto publicitario donde estamos todo el tiempo bombardeados con contenidos de consumo y con estándares de belleza, esto, que llegue algo así es refrescante. Pero al mismo tiempo, como les dije, DAB forma parte de un conglomerado que se llama Unilever, que son más de 400 marcas alrededor del mundo. Muchas de esas tienen el mismo nombre en todos lados, algunas no. DAB es de las pocas que sí tienen ese mismo nombre. Una de las marcas que tiene Unilever, que se para en la vereda opuesta a DAB, es Axe, que es el antitranspirante para hombres. Y la realidad es que hay que mirar a la industria publicitaria y a las marcas y todo lo que vemos. Si con los contenidos animados teníamos que ser súper incisivos, con la industria publicitaria es aún peor,
porque ahí sí que realmente te están queriendo vender algo. Y te van a decir lo que sea para que vos compres. Porque ¿dónde se paraba, por ejemplo, Axe en el año 2013? Mismo año que salió esta campaña de DAB, la misma bolsillos Unilever estaban pagando la siguiente campaña de Axe. Bien, nada, no hay nada que puedas decir para salvar esa campaña. Axe es absolutamente misógina y por más que hoy en día se quieran parar en un lugar de hombre deconstruido, nada, no podés borrar o sea, no podés borrar años de subirte y mantenimiento del status quo con una campaña o con una lavadita de cara, ¿no? Recordemos que no hay nada como el privilegio fuera del sistema, ya lo decía Brod, y Unilever es muy responsable de esto, porque por más que con DAB hagas unas campañas hermosas, al fin y al cabo también con la misma dinero estás bancando estas campañas de Axe y al mismo tiempo estás bancando campañas de marcas como BIM, como Skip, como Ala, que acá en Argentina son marcas para el lavado de la ropa, perpetuando estereotipos donde la mujer siempre está dedicada al hogar, al lavado de la ropa, al cuidado de los niños y siempre está o sea, siempre dentro de ese ambiente y nunca abriendo las posibilidades a que hay otra manera de interpretar la realidad. Al mismo tiempo, Unilever se para con Axe, con DAB, en la vereda de la belleza y que tenemos que entender que, por ejemplo, la belleza no es algo que es único y es homogéneo en todo el mundo. La belleza también tiene que ver con lo singular de cada sociedad, porque, por ejemplo, Axe nos vende a nosotros, los que estamos en el lado de Occidente, DAB nos vende a nosotros en el lado de Occidente la belleza real, ¿no? Y porque a nosotras estamos más quizás las mujeres occidentales, tenemos otro camino para deconstruirnos. Pero, por ejemplo, en Asia y en África, en DAB tiene una línea de cremas que puntualmente busca el blanquear la piel. Entonces, la misma compañía que en una parte del mundo dice belleza real y etcétera, etcétera, en la otra compañía, en otro lado del mundo hablan de campañas para que tu piel sea más blanca, lograr piel más blanca dentro de 7 a 10 días. Esto lo sé porque yo viví un tiempo en Tailandia y me era imposible, o sea, tenía que recorrer no sé cuántos mercados para conseguir una crema hidratante para ponerme después de bañarme porque todas eran blanqueadoras. Entonces, la realidad es que una cosa es lo que estamos diciendo y otra cosa es lo que estamos haciendo como compañía. Entonces, siempre hay que mirar a los contenidos publicitarios con los intereses comerciales con los cuales están cortados. Hay que entender que los publicistas, y me incluyo ahí, o sea, se construyen campañas comunicacionales, o sea, entendiendo la demografía, quién va a comprar el producto, cuáles son las tendencias de la corriente del momento, y en el punto de unión, ahí está la chispa creativa donde se construye la campaña. Siempre hay que estar preguntándose, ¿no? ¿Qué se quiere decir con eso? Yo dejo abierta preguntas porque digo, ¿realmente lo que DAB está haciendo tiene algún impacto? ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Ayuda o no ayuda? ¿Construye en el contexto actual? Yo creo que por supuesto que construye en el contexto actual, pero no es suficiente y hay que siempre pedir más y exigir más como consumidores y como espectadores de esto, ¿no? También hay que entender a quiénes son las agencias que eligen para trabajar, quiénes son los creativos, ¿viste? Porque posiblemente las campañas estas de la mujer de la belleza real, posiblemente no. Efectivamente, la campaña de belleza real de AB, uno piensa, uy, quizás fue creado por un grupo de mujeres inspiradoras. No, por lo general las agencias judiciales están manejadas todas por hombres. Entonces también es como toda la cadena de valor que está dentro de la creación de esos contenidos. Es súper importante de dónde viene ese contenido para ver realmente cuál es el impacto que se quiere lograr, porque con la intención nos quedamos en nada, básicamente. Ahora siguiendo, quiero traer a colación un caso quizás un poquito más complejo de analizar, que tiene que ver con Nike y cómo se para Nike frente a un montón de campañas sociales que se suben y usan a la diversidad. Mi pregunta es, ¿usan a la diversidad como una moneda de marketing o es realmente algo que ejecutan todo el tiempo? Hasta finales del año 2018, para quienes no lo sepan, les cuento, yo fui gerente de comunicación de Nike en Argentina, así que conozco a esta compañía un poco más que a otras.
pero traigo a colación un par de casos interesantes porque permite el pensamiento, ¿no? Traje ahora una campaña que se sube a la espalda de las mujeres y tuvo resultados muy interesantes. ¿Qué pasó después de este video divino? O sea, uno lo ve y te sentís, salís a comer el mundo. Saltó lo que pasa cuando muchas veces lo que decís no está en línea con lo que haces. En ese momento, esta campaña es del año 2018, y en ese momento atletas muy reconocidas de Nike, que ya se habían ido hacía un tiempito, un par de años, de la compañía, salieron a denunciar a Nike penalmente y no solamente en redes sociales, con una editorial que salió en el New York Times, o sea, para Estados Unidos, de nuevo, el contexto de Estados Unidos, Nike es una marca estadounidense, atletas estadounidenses de todo, atletas principalmente del rubro de atletismo, que es como para ellos son sus rockstar, ¿no? Es como decir para Argentina los futbolistas, bueno, ellos tienen el fútbol americano, o sea, los atletismo que son los más ganadores en la historia de las Olimpiadas, como que es muy grosso, son muy importantes. Entonces, esas mujeres se juntaron y dijeron tipo, che, todo divino, pero cuando nos tenés que poner la plata, en el momento que yo me quedé embarazada, ustedes me rescindieron, me congelaron el contrato. No es que dejaron de patrocinarlas, pero dejaron de pagarles. Que para una mujer embarazada dejar de pagarte, o sea, ¿cómo? Algunas de ellas inclusive contaron que no solamente dejaron de pagarles, pero que encima, porque como ellas no podían competir y estaban embarazadas, las obligaron, bueno, a ir a eventos como para resarcir que no iban a competir por un tiempo. Nike les obligaba a ir a eventos sin pagarles, para que, bueno, sigan estando ahí. Y en otro caso, una atleta, Nike le pidió que por favor dilate contar su embarazo para hacerlo coincidir con el Día de la Madre del año en el cual quedó embarazada, para poder sacar algún aviso o algo. Todo esto sin pagarles. O sea, realmente acá es donde uno empieza a decir, en la industria publicitaria se te empiezan a caer un poco la estructura de castillo de naipes que armás, porque no podés subirte en la espalda de campañas sociales y conceptos que realmente y activamente hay todo un movimiento colectivo que está buscando concientizar y luchar y avanzar en el avance de ciertas cuestiones sociales, y vos subirte ahí porque es moda y hablar de algo que vos no ejecutás como compañía. Más hoy en día con la cultura de la cancelación que existe en redes sociales y que nadie puede resistir una búsqueda en Google sin que sacar algo de alguien. Realmente fue algo que inclusive terminó impactando en los bolsillos de Nike, porque tuvieron que cambiar las cláusulas de los contratos, lo cual salieron a anunciar como si hubiesen hecho un acto de bondad tremenda. Y además, las acciones se vieron impactadas porque salieron un montón de casos de estos. Muchas de las atletas que estaban en ese video hoy en día no están más con Nike porque decidieron no renovar con Nike por todo lo que salió en torno a eso. Inclusive el año pasado, para el Día de las Madres, Nike sacó una campaña donde como el eslogan era el deporte más duro, y todas mujeres embarazadísimas, levantando pesas, esquiando, haciendo yoga. Cuando salió esa campaña, ellos haciéndose creer los que ya está, guardé la controversia por atrás, de nuevo hubo una segunda ola de denuncias y se revivió la denuncia anterior, y de nuevo se vieron impactadas las acciones. ¿Por qué? Porque no sos consecuente. O sea, hay un lugar donde el rol de las mujeres se utiliza para llenarte el bolsillo, pero no para resarcir a las mujeres mismas. O sea, realmente las mujeres estamos siendo encasilladas para la venta y encima no nos te están pagando al respecto. O sea, cómo la industria de la publicidad explota a las mujeres en todos los sentidos, y ya no estoy andando ni siquiera en algunos conceptos más interesantes, pero estoy diciendo como un salpicadito de varias cosas, pero esto es un ejemplo muy claro de cómo la industria publicitaria se sube a la espalda de las mujeres, pero no las resarce, y sobre todo esto, ¿no? Del hecho de querer construir una imagen en torno a algo que no sos. El usar la diversidad como moneda en el marketing
en cualquier actividad, ¿no? Pero sobre todo en campañas de marketing publicitario, donde hay empresas que están vendiendo productos, es muy peligroso, porque no estamos acá lidiando con cosas que son tendencias y, viste, hoy está de moda el rojo, vamos con eso. No, estamos hablando de causas sociales, que si te sale mal y si alguien levantó así y ves que vos no estás limpio, te va a costar y te va a costar en millones y en algunos casos son irrecuperables. Entonces, nuevamente también hay que entender todo lo que hay detrás de estas maquinaria, porque dentro de la maquinaria publicitaria hay que saber que se tiene que consumir contenidos publicitarios y que responden a intereses comerciales. Nunca le crean a una empresa, siempre miren quién está detrás y miren quiénes son los accionistas de empresas y miren quién está llenando los bolsillos. Agostina, simplemente Sí. quería comentarte, son -5, ¿vale? Somos para respetar los tiempos, ya que Adrián a las 6 tendrá que irse, contar Sí. con que te quedan 5 o 10 minutitos, ¿vale? Como máximo. Perfecto, sí, sí, ¿Vale? está Perfecto, todo muchas controlado. gracias. Dale. Vale, Bien. genial. Bueno, y ahora sí, justo llegamos a la última parte, lo vengo controlando el tiempo ahí, que es contenidos que para mí no deberían existir, y traje a colación el contenido de Sky Rojo. Esta serie la odié, y yo soy mucho igual también de mirar contenidos que me molestan para entender por qué me molestan y poder analizarlos así. También soy mucho tipo de un concepto que se llama el hate watch, que es mirar contenido odiándolo, sabiendo que lo estoy odiando, pero después lo termino de romper todo esto. Sky Rojo me traspasó, o sea, Sky Rojo fue algo que me generó dolor de panza. O sea, me sentí mal después de ver esta serie. Intenté hacer un resumen, opté por mostrarles el resumen oficial que ponen en Netflix, porque cuando, o sea, acá está todo mal en Sky Rojo, no hay nada que esté bien. Y todo lo que venimos viendo y cómo se vamos, esta acumulación de cositas que les fui contando, de los contenidos con los cuales me formé, me crecí, viví de chica así, Sky Rojo te ocupe todo y haces una ensalada de fruta que no entendés para qué lado quiere ir. El Sky Rojo trata de estas 3 protagonistas, 3 mujeres, que trabajan de prostitutas, y menos mal que dicen se dedican a la prostitución en la sinopsis, porque uno no entiende si es que lo eligieron, si son víctimas de trata, no entendés. O sea, hay una cuestión rarísima, y que después entran en el género, ¿no? Tipo medio de venganza, ese género explotativo donde ellas entran en un afán de venganza y vuelan los tiros y se mezcla medio con el género Tarantino, que algo que logró muy bien en Kill Bill, pero bueno, no pasó nunca más. Y acá como que separé en grandes 4 bloques las cosas que yo vi, dije, ay Dios mío, esto está todo muy mal, y después, si tenemos más tiempo, podremos empezar a hablar más de esos conceptos en la etapa de preguntas, pero a ver, desde la trama está todo mal en Sky Rojo, porque como les dije, para la misma trama ponen a la mujer, pone que la prostitución es lo mismo que la trata. Nunca se identifica qué es cada cosa. No se mezclan los términos con muchísima liviandad. Se meten en uno de los temas más controversiales del feminismo, ¿no? Es un tema que divide las aguas, el tema de la prostitución, el trabajo sexual, ¿no? ¿Es una profesión? No lo es. Es el tema que realmente divide a los feminismos, y acá lo tratan con una liviandad que no se entiende. O sea, creo que, no sé, el tema de la trata se trata mucho más responsablemente en Rambo 5 que en Sky Rojo. O sea, es una locura. O sea, no pido que sea realismo y que sea totalmente realista y cruda y te muestren así, pero por lo menos, digo, no lo usen como herramienta de marketing. ¿Por qué? Como lo veníamos diciendo antes, acá lo vendieron en la campaña de prensa de empoderamiento femenino. Así hicieron la campaña de prensa y de marketing. No lo hagas, porque cuando veo el contenido es un falso empoderamiento, es una ensalada, es una risa. O sea, realmente nadie que sea, se lo puede tomar en serio esto como un contenido que sea de empoderamiento femenino. Es todo lo contrario, es todo lo contrario, porque realmente no tiene por qué ser ni realista, ni crudo, ni mostrarme cómo es la trata. Pero si te vas a parar en un lugar de empoderamiento femenino, por lo menos sé consecuente con todo lo que vas a estar contando después a través de los diferentes aspectos de narrativos. Porque si vos estás metiéndote en diciendo empoderamiento femenino, solamente estás usurpando un lugar que no te corresponde para llenarte los bolsillos. Es capitalismo puro. Desde el cinematográfico, la serie es rarísima. Habla, o sea, de nuevo, mezcla esta cuestión te dicen desde el guión
que estás en un mundo oscuro de trata / prostitución, porque no sabemos qué es, pero vos ves todo desde una mirada masculina voyeurística, ¿no? O sea, en el club, que es el club de tratas / de trabajo, prostitución, es el Moulin Rouge, tipo brillantina, purpurina por todos lados, vuelan los brillos, no entendés dónde estás, o sea, es como todo belleza, elegancia, seducción. No veo ahí todo lo grotesco que te dice como realmente te lo cuenta desde la trama. O sea, no veo el club desde la mirada de las mujeres, porque si yo viera el club de la mirada de las mujeres, ¿no? Estaría viendo como todo lo grotesco, la carne, la sangre que se realmente padece en la trata, pero no, el club me muestra cualquier otra cosa, ¿no? La serie se encarga de venderme carne y sangre a través de los cuerpos hegemónicos de las actrices principales. Es como rarísimo cómo está todo puesto en una forma muy extraña, ¿no? Hablan de castigos corporales que son sometidas todo el tiempo ellas, pero te ponen un primer plano de un culo o una teta. Entonces, no entiendo si me tengo que indignar o me tengo que calentar, no entiendo que me estás mostrando. O sea, realmente hay un choque entre lo cinematográfico y lo narrativo que te deja en un lugar parado donde realmente ya es como, no te puedes no indignar cuando ves esto, ¿no? Claramente no hay diversidad corporal, son todas hegemónicas, no hay una cuestión de revisión de que si estás en plena fuga no vas a tener siempre el pelo impecable y el maquillaje marcado. Vas a estar, o sea, y eso pasa todo el tiempo con ellas. En ningún momento se les corre una pestaña. De los diálogos también es una cuestión, y de lo narrativo, es lo que venía diciendo previamente, ¿no? Se terminan de perpetuar todo lo que uno ya tiene historiales de conocer, o sea, obviamente de lo que hemos visto en toda la historia del cine y de las series, del rol de la prostituta. Claramente las latinas son las prostitutas, son las putas, ¿no? En este caso son 3 protagonistas, hay una cubana, una argentina y una española. Obviamente la cubana y la argentina son las realmente putas, porque son las latinas. Una de ellas no se entiende si es víctima de trata, no, fue vendida por la familia, así claramente, así lo dice la trama, pero después como ella lo toma, de nuevo, incomprensión de lo que está sucediendo ahí. Y finalmente la otra actriz, Verónica Sánchez, que es la española, ella es puta hasta ahí, porque ella como es la europea, es universitaria, y como fue a la universidad, en realidad no puede ser prostituta. Ella está ahí porque cometió un crimen, tampoco queda muy claro bien, y se está refugiando ahí. ¿Por qué eligió refugiarse ahí? Nadie entiende. Pero bueno, para la trama, todo funciona para la trama. Claramente son todas drogadictas, porque todas las prostitutas son drogadictas, o sea, hay una cuestión que está todo lo que tenemos que estar charlando acá está en esta serie. Y finalmente los diálogos, que es una cuestión perpetuadora de el concepto del príncipe azul, porque, o sea, vos obviamente los diálogos de los personajes masculinos son todos diálogos violentos y machistas, pero el de ellas es ridículo, pasan desde lo infantil hasta lo romántico, hasta casi las cuestiones discriminatorias y gordodiantes. Es un salpicado de un montón de cosas. Realmente es un contenido que hace mucho mal, ya ni siquiera uno puede pensar por qué está ahí, porque al mismo tiempo, algo que me generó esta serie, digo, vive en Netflix, tiene la misma plataforma que años anteriores sacó una serie como Sense8 de Lana Wachowski, que es la antítesis de esto. Es una serie que es conmovedora, que realmente abre un mundo de posibilidades para pensar el tipo de historias que se pueden contar, que es avasallante, es hermosa, te llena de vida, te hace pensar en un montón de cosas. Esa misma plataforma vivió Sense8, que la cancelaron después de 2 temporadas, y esta cosa horrorosa tiene como confirmada como 4 temporadas. O sea, la verdad es que no lo entiendo. O sea, ahí es cuando también hay que ver cuáles son los intereses comerciales que hacen mover ciertos contenidos por sobre otros. ¿Por qué se prefiere ver esta serie perpetuadora de estereotipos y no una como Sense8, que por el contrario te rompía con todos los estereotipos? Para ir cerrando, dejo un par de reflexiones finales que
que están buenas, que siempre consideremos cuando vemos contenidos audiovisuales y de este estilo, ¿no? Que es el pensemos dónde están tomando, de dónde vienen este tipo de producciones, quién está contando las historias, por qué las está contando, cuál es el impacto, cuál es la intención. Se escuchan las voces de los consultores que se contratan, porque siempre hay consultores. Hasta en Sky Rojo debe haber consultores para que se contratan. El tema es, ¿los escuchan? ¿Para qué están ahí? O solamente tienen una planillita que, bueno, no, tengo que contratar un consultor contratado. Después lo que me diga no lo uso. O sea, realmente ¿se busca contar la historia diversa o solo se busca que haya una historia diversa para tildar el casillero? Y bueno, nada, puse un personaje de color, puse una latina, puse una persona de la comunidad LGBTQIA+, y ya estamos. No importa qué pasa con este personaje. O sea, realmente hay que empezar a exigir más acerca de esos contenidos que estamos viendo, ¿no? Y sobre todo esto, ¿no? ¿De qué lado? ¿Cómo tienen que cambiar? O sea, ¿qué tiene que cambiar y cómo tienen que cambiar para poder ver contenidos que genuinamente sean representativos y que reflejen la realidad en la cual vivimos? Sin más ni menos, hago cierre, intentando hacerlo en horario, y les agradezco a todos por la atención. Muchas gracias, Agostina. La verdad es que la presentación es súper interesante. Además, también desde el punto de vista de la animación también me ha parecido muy relevante porque es un tema que hemos tratado poco durante el proyecto y creo que es muy relevante porque al final es con los productos que también, como tú dices, nos criamos. También me quedo con la reflexión de Sky, ese análisis magnífico hecho de Sky Rojo, que a mí también me resultó altamente ofensiva. Y para ajustarnos un poquito más al tiempo, muchísimas gracias. Doy paso directamente a Adrián, ¿vale? Porque teniendo en cuenta eso, pues se va a las 6 para que vaya con tranquilidad y pueda, que no se quede corto, ¿vale? Así que nada, Adrián, todo tuyo, ¿vale? Vale, muchas gracias. ¿Me escucháis, verdad? Sí. Sí, bueno, pues gracias, Bea. Enhorabuena, Agustina, por la presentación brillante y este final con el que nos hemos sentido identificadas también, porque yo también cometí la perversión de ver esa serie y ver varios capítulos. Sí, y es esa cosa, ¿no? Lo poníamos después de cenar, nos arrancábamos un poco las pieles y luego nos íbamos a dormir. Pero bueno, es un poco de ver ese despropósito, ¿no? De cómo una gran plataforma de repente, después de haber tenido aciertos como Sense8 y tantas otras, de repente nos hace tragarnos algo así, ¿no? Y lo reviste con ese barniz de falso feminismo y bueno. En fin, entrando en materia, yo no voy a analizar tantos casos ajenos, sino que voy a tratar de hablar un poco de cuál ha sido mi experiencia y no hablar de mí, porque por supuesto, pues como se puede ver, pues soy un hombre blanco y cis y bueno, eso no se ve, pero ya lo digo y os agradezco que me deis este espacio, ¿no? en un espacio de mujeres, que me deis el voto de confianza para formar parte de un proyecto con un enfoque feminista. Muchos preguntaréis también por qué estoy aquí, os he sido invitado y como bien me ha presentado Beatriz, yo soy cineasta y llevo prácticamente 20 años trabajando con mujeres. En Madrid, ahora en Barcelona, donde resido, y también en otros países. Ya desde que era estudiante tuve la suerte de tener grandes maestras feministas que me enseñaron prácticamente a ver el mundo, que me dieron la oportunidad de empezar a aprender a hacer cine, a hacer vídeo, teatro, a trabajar con grupos y a utilizar el cine como una herramienta de transformación social y de empoderamiento. Y algo que parecía azaroso al final se convirtió en la médula ósea de mi obra. Yo hasta la fecha he realizado cortometrajes y 3 largometrajes y en todos he trabajado siempre con mujeres y en concreto todos mis procesos han partido de procesos de trabajo con mujeres reales que han intervenido en los procesos creativos, es decir, ya se han situado en el eje creativo, me han ayudado a construir las historias, al margen de que sean ficciones o documentales, y ellas se han representado a sí mismas. Es decir, que la esencia ha sido que yo siempre he utilizado el cine como un altavoz para extender y proyectar las voces generalmente de otras mujeres. Y esto es muy amplio, porque al final si divido mi obra, desde todos mis cortos hasta mi primera película, siempre trabajé con mujeres migrantes. Y mi segunda película y mi tercera película, que se estrenó ayer, he trabajado con mujeres trans, que llevo trabajando con ellas pues, los últimos 5 años. No sé qué haré a partir de ahora, pero al final yo mismo me pregunto, ¿no? ¿Qué me ha hecho estar tan vinculado a estos grupos? Ni siquiera lo puedo llamar comunidad, porque es tan indefinible decir hoy por hoy que alguien es trans o que alguien es migrante o hablar de lo femenino, pues
es como es una categoría que es imposible definir si no entramos a conocer quiénes son esos integrantes y cuáles son sus creencias y sus lugares comunes. Supongo que me unió a ella es una cuestión de empatía, una cuestión de que siempre he conectado, he trabajado muy bien en entornos de sororidad, de cariño, de respeto, de escucha. Esto, pues, después de tanto tiempo, podría afirmar que es así. Yo cuando estudiaba cine eran entornos más masculinos, más patriarcales, pues siempre las dinámicas, no sé, yo no terminaba de encajar, no terminaba de entender el sentido por el cual hacíamos las cosas, ¿no? Y siempre el fin acababa siendo más importante que el proceso. Y yo creo que es muy importante que en un proceso donde trabajas con personas que además te están compartiendo su historia, pues el cómo lo haces y el por qué lo haces es determinante, ¿no? Yo, como os decía, a pesar de ser un hombre blanco y cis, no me considero heteronormativo, no me interesa la normatividad y desde el cine pues nunca me he interesado ni como espectador ni como creador a abordar realidades normativas, porque creo que como todas estoy súper saturado de que siempre me cuenten la misma historia y que siempre estar aguantando siempre los mismos modelos, ¿no? Con el mismo dictado social y en fin, que siendo hombre me siento también bastante ajeno de esta sociedad heteropatriarcal que, como bien ha contado Agustina, sigue perpetuándose una y otra vez, especialmente en los modelos culturales y visuales. En este caso, me habéis invitado a hablar de mujeres migradas, pues centraré mi intervención en mujeres migradas más que en mujeres trans, porque además la semana que viene hablaréis de esto y bueno, pues ahí está mi obra a disposición de quien quiera para hablar de esto, pero he tratado de centrarla en el tema de mujer y migración, ¿no? En este sentido, o sea, en el sentido de representación, que no deja de ser polémico, ¿no? Porque todavía parece que cuando encontramos proyectos que, al contrario de Sky Rojo, sí que se leen como un alegato por una representación de la diversidad, oye, parece que siguen levantando ampollas, ¿no? Y siempre nos van a tildar de las mismas historias de mujeres y para mujeres, una historia queer LGTB para gente de la comunidad LGTB, otra historia social, no nos interesa, o este discurso absurdo de, pues ya está todo conseguido, ¿no? ¿Qué más quieren? ¿Cuántas más tengo que ver si en realidad el mundo ya es igualitario, ¿no? Estos falsos axiomas que al final es como que se cargan años y años de lucha colectiva. Yo creo que la representación se puede valorar bajo dos indicadores. Por una parte, el grado y por otro, el tratamiento, ¿no? Y ambos son importantes y son imprescindibles. Por una parte, el grado de la representación tiene que ver con el número, la presencia de personajes no secundarios, sino principales, de personas migrantes, de mujeres, de diversidad, la cantidad, es decir, no basta con una, no basta con dos, no basta con que sean personajes de apoyo, ¿no? Tiene que haber suficientes como hay en la vida real, en el mundo, ¿no? O sea, yo lo que veo en la pantalla no es lo que veo afuera. Es verdad que hoy ha cambiado, es verdad que yo también crecí en los 80 y lo que veía en la tele era un mundo eminentemente blanco, sin nadie racializado, heterosexista. Esto está cambiando, pero no puede ser una tendencia ni puede ser una estrategia de marketing para una plataforma, para una productora, ni para publicidad, ¿no? Como contaba Agustina. Esto tiene que estar por una cuestión de que es un reflejo de la realidad. Y lo que no se ve no existe. Las personas que no viven en grandes ciudades o que viven en reductos y no han podido ver nada diverso, pues si no lo ven en televisión o no lo leen en un libro o en una película, pues van a pensar que no existe, ¿no? Y entonces eso acrecenta los estigmas. No, es que sois cuatro, no, esto no existe, esto que me estás contando es una fantasía, ¿no? Pero por otra parte, no basta la cantidad, también es importante el cómo, el tratamiento, cómo se tratan esos personajes, ¿no? Lo que hablábamos de la mujer racializada que se convierte en rana o siempre el personaje que es un apoyo del protagonista, es decir, queremos que también tenga un tratamiento justo, digno, que no perpetúe estereotipos, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues como os decía, yo creo que en cuanto al grado, parece que la representación de personas y mujeres racializadas, diversas, de otras realidades, parece que ha ido mejor, parece que las grandes plataformas ya tienen en cuenta esas cuotas, ¿no? Que parece que se tienen que cumplir. Algunos lo hacen bien, otros lo hacen fatal, ¿no? Pero parece que si miramos atrás hay una comparación de los últimos años con lo que pasa ahora y parece que sí que por lo menos hay una intención, ¿no? En enfoques, en realidades, en puntos de vista, en personajes, en miradas de repente más locales.
como lo veo yo, es que de repente por lo menos sí que tenemos ciertos asideros. Hay muchas cosas que no nos gustarán, pero sí que tenemos nuestras series de referencia, nuestras películas, y si nos recomendamos siempre verá algo ejemplar, ¿no? que podemos ver y no sé, es como la esperanza que tenemos de que la producción cinematográfica vaya hacia ese lugar, ¿no? ¿Qué le podemos decir a esas mentes más reaccionarias, más escépticas, más machistas, ¿no? Que dicen que ya es suficiente, que esto es una tendencia que ya está bien, de cine social, de sobrerepresentar, estos ortodoxos del realismo, ¿no? Que de repente dicen, pues no puedes hacer una serie de época con gente racializada porque esto no existía, ¿no? Ese rigor absurdo, ¿no? Cuando esta persona probablemente sea fanática de la ciencia ficción y de relatos y de artefactos que son todo menos realistas, ¿no? Hace poco hablaba en el Festival de Cine de Londres con una espectadora que está hablando de este tema y decía, claro, a mí me imponen que sea realismo, ¿no? Es decir, yo no puedo ver una serie de época donde de repente todo el reparto sea racializado porque en realidad, en términos de rigor histórico, los negros eran los esclavos. Pero a mí me estás negando al derecho de que yo tenga acceso a una serie de ficción, a pensar que un pasado fue real. ¿Tú por qué puedes soñar y empatizar con una trama de Juego de Tronos o de la Edad Media o del espacio si tú tampoco lo has vivido ni lo vas a vivir? Pero sí que puedes verte fijado en personas blancas, porque yo no lo puedo ver, porque yo siempre tengo que estar relegada a ver modelos desde la perspectiva histórica que han sido esclavos, ¿no? Y en ese sentido, pues, bueno, pues creo que quienes piensan así deberían apelar un poco más a su sentido de la empatía y ser un poco más coherentes, ¿no? Yo les diría que al final mujeres, migrantes, personas diversas, racializadas, no pueden reducirse a una temática, ni una tendencia, ni una etiqueta. No se le puede decir a un creador o creadora, no, es que este hace cine social, cine de mujeres, ¿no? Porque al final el cine es un reflejo del mundo y el mundo no es exclusivamente masculino, no siempre es normativo, no siempre es blanco, bueno, como ya habéis explicado muy bien, ¿no? Esto es un poco absurdo y además no todo está normalizado, ¿no? Ahora parece que cada vez hay más producción, pero en cuanto nos despistamos nos clavan cosas como las que acabamos de comentar, ¿no? Y es importante que eso esté ahí porque el cine tiene la posibilidad y el poder y el deber, yo creo, de transformar mentalidades, de conquistar espacios que antes no estaban conquistados, ¿no? De reivindicar ideas, y el cine ayuda a conseguir derechos, ¿no? O sea, películas como Una mujer fantástica impulsaron la reforma de la identidad de género en Chile, ¿no? Y esto ha sido muy reciente. Entonces es importante también que entendamos que el arte y el cine son impulsores de una conquista de derechos que al final nos afectan a todos como sociedad, ¿no? Y bueno, seguimos viviendo en un mundo donde hay muchos lugares donde todavía no existen estos derechos ni se plantean, todavía en todas partes se siguen perpetuando delitos de odio, feminicidios, la xenofobia está a la orden del día, y esto yo creo que lo tenemos que conseguir, lo tenemos que combatir a nivel global, ¿no? Vivimos en una sociedad mal educada y el tratamiento también se tiene que cuidar, tiene que ver qué se hace, por qué se hace y cómo se retratan a estas personas, y entender que para muchas personas la primera vez que se encuentren con determinados tipologías de personajes va a ser en una película y probablemente en una ficción. Entonces ahora pasaré a hablar de mi experiencia. Yo, como os decía, siempre he trabajado con comunidades. Es difícil definir lo que es como una comunidad, yo creo que es imposible, ¿no? Me gusta más hablar de grupos de personas que se definen por las integrantes que en ese momento forman parte de ese grupo, ¿no? Y a mí, cuanto más he trabajado con comunidades, más esto me ha ayudado a deconstruir las categorías identitarias que las forman, ¿no? Y romper los lugares comunes y disfrutar mucho entendiendo y descubriendo sus diferencias, ¿no? Casi siempre estas personas han iniciado conmigo un proceso de trabajo donde hemos primado el diálogo, la participación activa, ¿no? Hemos hecho como talleres donde hemos intercambiado experiencias, hemos intercambiado distintos relatos de vida, y yo paralelamente, como tenía una formación cinematográfica, he tratado de trasladar eso a guiones cinematográficos, pero siempre respetando que estas personas estuvieran en ese eje creativo y no vulnerar ni modificar la esencia de lo que esas personas me estaban contando de una manera muy generosa. En general ha sido con mujeres. Yo creo que ante todo lo que yo he hecho son proyectos cinematográficos, aunque puedan ser
puedan ser leídos como proyectos de activismo, de militancia. Yo creo que esa militancia y esa visión es transversal y está impregnada en ellos, pero yo no puedo separar lo que soy de lo que pienso y la empatía por la que siento por un tipo de personas, pero al final, ante todo, son películas, ¿no? Y digamos que esa militancia y ese sentido didáctico muchas veces está implícito en nuestra manera orgánica de trabajar y de contar. Sí creo que las mujeres con las que he trabajado, creo que sus vidas y sus acciones ya son en sí un acto político, ¿no? O sea, una mujer que ha tenido la valentía de dejar su país, de dejarlo todo, marcharse a otro lugar, seguir manteniendo a su familia en otro continente o incluso a toda una comunidad que se han enfrentado a todo, personas trans que han vivido una transición que es un viaje brutal. Todo esto ya es un acto político, ¿no? Y representar esas vidas con dignidad, pues evidentemente pueden ser leídas como actos políticos. Lo primero que hice después de varios cortos con Beatriz Santiago, una directora escénica y actriz feminista que me enseñó muchísimo, pues ya desde el principio de los 2000, fue un proyecto que se llamaba Exit, un corto a la carta. Voy a compartir pantalla para que podáis empezar a ver imágenes y vídeo. A ver, un segundo. Y aquí, ventanas, pestañas. Exit. Vale, aquí lo tenemos. Fue Exit, un corto a la carta. Bien, este proyecto estuvimos como para ejecutarlo. Estáis viendo la pantalla, ¿no? ¿Me confirmáis que lo veis, por favor? Sí, estamos viendo la pantalla de tu buscador. Vamos a poner Exit, la imagen y la En la sinopsis. imagen. Vale. Pues este proyecto nació de una serie de talleres, que fueron como 2 o 3 años, con mujeres migrantes que vivían en Madrid, con las cuales estuvimos haciendo una serie de, como os decía, de talleres de interpretación y de intercambio de experiencias, en los cuales, pues bueno, poníamos en común y aprendíamos cuáles eran las diferencias entre los distintos relatos de mujeres que habían migrado a Madrid, que evidentemente había una serie de lugares comunes, pero otras no tenían nada que ver, porque trabajamos como con 50 mujeres, cada una de un país, y lo único que las unía era haber migrado y querer participar en un proyecto cinematográfico, algo tan amplio como eso, ¿no? Pero teníamos muchas ganas de explorar esto y de hacerlo con ellas, y el proyecto empezamos poniendo anuncios en internet y por las calles, por asociaciones, en centros de igualdad, bueno, pues por todas partes, ¿no? Y entonces el proyecto de Exit nació con un anuncio real en el que buscábamos mujeres migrantes que quisieran ser las protagonistas de su propia película. Allí se presentaron, nosotros esperamos trabajar con 8 o 9, y se presentaron más de 50, que al final formarían parte de una serie de talleres de expresión y de interpretación. Con ellas hicimos un guión que retrataba, el punto de partida era el acceso al mercado laboral, pero a partir de ahí se iban desgranando un montón de cuestiones que tenían que ver con su vida, con la desigualdad de género. Bueno, pues con cosas mucho más amplias que eran vitales en realidad, ¿no? Entonces, claro, ahí nos vimos en un conflicto, porque dijimos, ¿cómo vamos a hacer un cortometraje que narre eso que es eso, qué es eso de ser mujer inmigrante y llegar aquí? Si es que en realidad cada una que nos cuenta algo no se puede comparar con la otra, y al final lo que estamos haciendo es combatir esos estereotipos. Es decir, esto no se puede contar de una manera que no sea poliédrica, ¿no? O sea, que no le dé lugar a cada una a hablar con voz propia. Entonces, al final, yo me acordé de estos libros de Elige tu propio destino, ¿no? Donde tú empezabas a leer un relato y a partir de cierto punto el personaje principal entraba en un conflicto y te decían, pues si quieres saltar por el puente, ve a la página 15, y si quieres esconderte en casa, ve a la 50. Y entonces nos ocurrió también a modo de videojuego, sin saber cómo hacerlo técnicamente tampoco, establecer una historia donde una de ellas llega al aeropuerto y tiene que tomar la primera decisión, ¿no? Si quiere ir donde le han recomendado a ejercer el trabajo doméstico o quiere empezar una nueva vida. Y a partir de ahí, una historia que se fuese desgranando, donde la gente tuviera que apelar a su sentido de la empatía, es decir, por primera vez decir, ¿qué haría yo si fuera ella? Y cada vez que el espectador tomaba una decisión con ellas, se tenía que enfrentar a un nuevo conflicto que a ellas les había ocurrido
de verdad. Así hasta llegar a 8 desenlaces distintos que narraban 8 caminos diferentes que algunas de ellas habían cumplido. Pero no solo eso, sino que el personaje principal se iba transformando y iba siendo interpretado por todas ellas. Este proyecto se nos fue de las manos, se hizo muy ambicioso en términos de producción, pero como lo hicimos con mucho cariño y bueno, realmente creíamos que en él pues, nos lanzamos por un proyecto interactivo y realmente lo llevamos a cabo. Un proyecto que te permitía hacer un recorrido por todas las historias, que te dejaba ir hacia atrás, que te dejaba ir hacia adelante y sobre todo te permitía, después de cada lección, originar un debate donde las personas tenían que explicar y justificar por qué habrían tomado decisiones si fueran ellas, ¿no? Bueno, os quiero poner como un par de capsulitas para que veáis en imágenes quiénes eran ellas, cómo fueron las dinámicas que hicimos en Matadero de Madrid, ¿no? Hicimos como una semana de proyecciones donde la gente antes que decidir tenía que levantar la mano y defender por qué habían optado por una decisión o la otra y lo hacían con ellas. Y ellas a su vez pues tomaban el micrófono y entonces empezaban a defender su propia posición. Y esto digamos que puso en relieve los estereotipos de muchas personas al poder verlo en el cine, verlo en la realidad y hablar con ellas. La verdad es que fueron unos encuentros muy fructíferos y para mí fue un detonante para seguir trabajando en esta línea, ¿no? Entonces, ahora voy a cambiar de pestaña y vamos a ver un par de píldoras. Vale. A ver... Se ha visto todo bien, ¿no? Sí, había luego una parte más, ¿no?, de cómo hacemos las dinámicas, pero yo creo que vamos avanzando tenemos que ir a media hora. Vale, muchas gracias. Bueno, pues como veis, esta fue la mejor solución que encontramos para hablar de realidades que es que no tenían absolutamente nada que ver, ¿no? O sea, yo cada semana que pasaba aprendía algo nuevo, ¿no? Teníamos casos como los de Laura, que era de Colombia, que era actriz y tenía una carrera como actriz en Colombia bastante prometedora, porque justo... ¿Se escucha algo? Porque justo por estos estigmas, ¿no?, de que la industria audiovisual a ella sí la contrataban porque era una mujer que no era leída como latinoamericana, ¿no?, por sus rasgos faciales, y de repente al llegar a Europa solo le daban papeles de latinas porque nunca iba a ser leída como española por su manera de hablar o simplemente por su origen, ¿no? Y de repente se enfrentaba como a estas paradojas y a estos estigmas, ¿no? O a Catarina, que por ejemplo ella había crecido en la antigua Eslovaquia, donde en los estados comunistas no entendía la idea de servidumbre y entró a servir en una casa y ella pensaba que, bueno, pues tendré que hacer una serie de tareas, pero poco a poco entendió que no, que había una cuestión de estatus donde ella tenía que adquirir una sumisión que ella ni siquiera entendía, ¿no? O la otra Laura, que vino de Rumanía sin conocer el idioma, ¿no? Que no es lo mismo migrar conociendo el idioma, teniendo papeles, no teniéndolos, siendo racializada, no. Laura empezó a trabajar en una peluquería y sin saber tampoco cortar el pelo y empezó a inventárselo, ¿no? Y al final todas lo que tenían en común era pues muchísima fuerza y mucha valentía para romper con esos estigmas y empezar una vida nueva, ¿no? Y yo creo que ese fue uno de los lugares comunes. Luego había lugares comunes que todas compartían, ¿no? Por ejemplo, todas las que a las que les había costado conseguir los papeles porque habían venido ilegales, pues había una serie de cuestiones, ¿no? El miedo a la policía, la batalla contra la burocracia, pues era tremenda. Las que habían pasado por el trabajo sexual, pues también, pero cada una de repente, pues como explicaba Agustina, no tenía nada que ver la que venía de trata con la que había llegado allí por otro lado, ¿no? Y al final nos parecía muy superficial construirlo en un solo relato y ahí quedó éxito. Mi siguiente proyecto, esto fue en 2012 y se estuvo alargando durante varios años porque no dejaron de invitarnos también a ellas a distintos lugares pues, a utilizar esto como herramienta de debate, pero yo me fui a Cuba y estuve allí en 2013 y 2014 y realicé mi siguiente proyecto, que es un mediometraje documental
también sobre una mujer migrante que se llama Natalia Nikolaevna. Y voy a compartir por lo menos esta imagen fija. A ver. Entonces, Natalia Nikolaevna es un mediometraje de 2014. Yo cuando llegué a Cuba estaba en La Habana, pero investigando, conocí la historia a través de Luis Alejandro Hierro, que es el otro codirector de este proyecto. Él estaba realizando una tesis sobre la CEN. La CEN, para quien no la conozca, es una ciudad nuclear que se construyó en Cuba en los años 90, sufragada por el apoyo soviético y que iba a ser prácticamente una de las principales zonas de abastecimiento energético en una zona de costa prácticamente virgen. Iban a construir allí una zona industrial, o sea, una zona ya lo diré, eléctrica, ¿no? De una central electronuclear con una inversión enorme y con hordas y hordas de gente que venía de la Unión Soviética para ayudar al Estado cubano a construir esto, ¿no? Y entre todas esas comunidades y familias soviéticas, rusas que llegaron a Cuba, una de ellas fue Natalia Nikolaevna. Natalia Nikolaevna era una mujer migrante prácticamente desde que llegó al mundo. Sus padres eran coreanos, pero ella nació en Kazajistán, pero los padres la llevaron a San Petersburgo, allí estudió lírica, se convirtió en cantante lírica en el conservatorio. Y de repente, en este proyecto, se va a Cuba y se enamora de un cubano y se queda embarazada y decide quedarse allí y aplazar durante un tiempo pues, su prometedora carrera como cantante lírica. ¿Qué ocurre? Que en los años 90, en el periodo especial, de repente pues, se cae el muro de Berlín, la Unión Soviética retira el apoyo absolutamente a este proyecto y esta ciudad se convierte en una ciudad fantasma en medio de la nada, absolutamente se convierte en un paraje casi fantasmagórico, donde solo puedes ver como una parte de jungla, pero de repente algunos esqueletos de megaedificios que nunca llegaron a construirse, y digamos que allí casi todos los migrantes se volvieron a ir, los locales se quedaron viviendo como pudieron, y por alguna razón Natalia decidió quedarse para tener a su hijo cerca de su padre y quiso de repente pues, renunciar a su propia identidad y vivir durante todos estos años hasta la fecha en la ciudad electronuclear. Ella siempre vivió con ese estigma de mujer y de extranjera y siempre le costó muchísimo cómo recuperar el espacio que la vida le había quitado como artista y como cantante. Y bueno, digamos que todo el mundo la conocía allí, evidentemente porque identitariamente era diferente. Y digamos que si el periodo especial no era suficientemente grave como para tener que subsistir, además de criar un hijo sola, ¿no? Porque este hombre pues, después desapareció y no estuvo allí, ella se ganó la vida y crió a su hijo utilizando la herramienta que tenía, que era cantar lírica en las plazas cuando llegaba algún turista y vivir de lo que podía. Pero sobre todo su lucha fue como buscar su lugar en esta sociedad. Y entonces nos fuimos para allá, la encontramos, estuvimos durante un tiempo conviviendo con ella e hicimos una película pues un poco que reivindicara esa dignidad, ¿no? De decir, no me voy a desvanecer, voy a hacer que la gente no se olvide de que yo fui la primera persona que cantó lírica en este lugar, ¿no? Y bueno, quisimos hacer honor a esta persona y vamos a ver, bueno, trato de compartir yo. Vale, si no, yo también lo tengo aquí preparado, pero tengo creo que tengo el corto. Tú tienes la película entera. Pues ponlo tú y te digo el minutaje. Claro, si tú no puedes compartirla, si quieres me lo dices, el minutaje. Y yo Vale, minuto 22:10, por favor. Vale, 22:10, a ver. Espérate. Yo dejo de compartir. Yo estoy compartiendo ahora, ¿no? Sí, vale, déjate. Sería por aquí, a ver, espérate. Comparto pantalla, ¿vale?
Aquí. Vale. Bueno, pues como veis, ¿no? Ese conflicto y esa paradoja, ¿no? De ser tan frágil y ser tan fuerte. Al final, para el Estado cubano para Cienfuegos, en concreto Ciudad Nuclear, Natalia es leída como una persona con manía persecutoria, ¿no? Patologizada, ¿no? Se le declaró esquizofrénica y se le negó todas las proezas y los logros que ya había conseguido que están ahí, ¿no? O sea, ella fue la primera persona que llevó la lírica, la primera soprano de esa zona, y ahora es leída como alguien incómoda y es como una persona excéntrica que no deja de incordiar y que se la ve en las plazas cantando. Pero al final nosotros quisimos honrar y retratar esa fuerza y esa necesidad de reivindicar su dignidad, ¿no? y de reivindicar una profesión, ¿no? Y bueno, de contar esta historia donde esta mujer pues, se tuvo que inventar su propio escenario, ¿no? Su parque, tuvo que buscar de nuevo a sus propios espectadores, tuvo que reinventarse y buscar su propio sustento para educar a un hijo que después se fue y que volvió a dejarla en el punto de partida, ¿no? Y al final pues vemos uno de estos casos donde ella también cumplió con una serie de mandatos de género, ¿no? Y por ser una madre socialmente ejemplar, ¿no? Pues le ha negado una cuestión de su identidad que era esencial, ¿no? Y después de esto, por fin pude hacer mi primera película, no sin obstáculos y sin cuestiones azarosas, pero bueno, después de Cuba me fui a Italia, tuve la posibilidad de pasar un año en la Real Academia de España en Roma, que es una especie de academia, de residencia, donde el Ministerio de Asuntos Exteriores envía artistas a realizar un proyecto dentro de su disciplina. En mi caso, como cineasta, yo fui a hacer una película que tendría que hablar de Roma, pero no me interesaba, pues, una vez más, subrayar los valores y la belleza romana, ¿no? Sino que me apetecía contarlo desde otro lugar y se me ocurrió explorar un poco cómo las mujeres latinoamericanas que se habían ido a Europa y en concreto a Roma veían esta ciudad de postal que escondía otros lados un poco más inhóspitos y más oscuros y menos habitables para personas que quizás no eran turistas, ¿no? Y sí que entonces estaba dando un fenómeno. La película la hice en 2000, llegué en 2013 hasta 2015, perdón. Y digamos que este era un año donde ya llevamos unos cuantos años de crisis, ¿no? Una de las primeras crisis europeas pues a partir del 2008, y en ese momento estaba azotando bien fuerte aquí en Italia. Bueno, yo creo que en toda Europa, ¿no? Y entonces digamos que sería un fenómeno que se llaman las cadenas de cuidados o las migraciones de cadenas de cuidados, donde muchas mujeres se venían de Sudamérica, así como antes quizás estos viajes los habían emprendido los hombres hasta que se realizaba la reagrupación familiar, fueron las mujeres las que emprendieron estos viajes, ¿no? Estos éxodos, porque realmente había una fuerte carencia de personas que asumieran los cuidados en los países en crisis, ¿no? Como España, Italia. ¿Y qué ocurre? Que este era un trabajo que no aparecía en la agenda pública, era economía sumergida por y dura, y muchas mujeres italianas tuvieron que acceder al mercado laboral y fueron mujeres sudamericanas las que tuvieron que venir a Europa a realizar todos esos trabajos, a cuidar a la gente dependiente, a los niños, a los abuelos, y también a mandar dinero a las comunidades que habían dejado allí. Es decir, que al final eran eran las que mantenían comunidades allí y gente aquí, hasta que se agrupaban. Bien, yo lo que hice la dinámica fue como empezar a poner anuncios de nuevo. En Italia fue mucho más difícil captar usuarias que pudieran encontrar el tiempo libre de venir a participar en una película, así que trabajé con un grupo mucho más reducido, fueron 5, y fueron 5 mujeres que querían y que yo quería que me contaran cuál era su visión
de Roma y cómo era su día a día y su experiencia laboral y vital y sobre todo entender cuáles eran las diferencias, ¿no? entre Europa y el Cono Sur y cómo ellos lo vivían. Pero con esto yo establecí una ficción donde estas mujeres enseñarían a 2 actrices que también eran latinoamericanas, pero no vivían en Italia, a entender todo cómo funcionaba todo ese tejido, cuáles eran sus anhelos, sus deseos, sus expectativas, sus vivencias, ¿no? Entonces creé esta película, que es una ficción, pero que al final es un híbrido entre realidad y ficción, sobre 2 mujeres, una latina y una chilena y una colombiana, que acaban de llegar a Italia por distintas razones y que tienen que empezar de cero. Una es madre, ¿no? Y ha hecho como un lapso en su vida para buscar una vida mejor y ha llegado sola. La otra ya lleva un tiempo, digamos que ambas se conocen y de repente empiezan a conocer esta Roma y empiezan a desafiar al sistema patriarcal, al capitalismo y a todo lo que se esperaba de ellas como mujeres, como madre en el caso de Luz, en la Europa desarrollada, entre comillas, cómo ellas empiezan a buscarse a sí mismas, a romper estereotipos y a iniciar un viaje sin retorno. Las mujeres que yo conocí en los talleres aparecen en la película también, hay una convivencia enorme detrás y también muchísimos guiños entre unas y otras, y lo vais a ver porque hay muchas improvisaciones donde a veces habla el personaje, a veces habla la persona real, y bueno, vamos a hacer una prueba y si nos escucha el audio te mando el enlace, ¿vale, Beatriz? Mira, Perfecto. Sí, que estaba contestando a una compañera que decía que tenías la cámara puesta, que no te veíamos hablando. Ay, que habéis visto mientras tanto. Que, claro, no, es que no tienes la cámara activada, entonces como la quitaste para compartir no te vemos. Ah, se ha quitado automáticamente. Ostras, qué mal, lo siento. Sí. A ver, No pasa extraña. nada, entiendo. No voy a poner porque vamos cortos de tiempo, no voy a poner el teaser, me voy a una escena, nos vamos a una escena directamente, ¿vale? Vale, Porque el perfecto. teaser tenemos que terminar a las 6, quiero que veáis un poco de ellas. Nosotros estaremos hasta las 6:30. Me alegra que hayamos llegado a este punto y de verdad que os invito que si queréis ver la película, este relato que venía ahora es el relato de Aurora, que es una de las mujeres del taller. Ella es de Cuzco, de Perú, y ella migró para buscar una vida mejor para su familia. Y ella no necesariamente venía de una familia excesivamente humilde, venía de un entorno relativamente rural, pero ella se podría haber quedado allí perfectamente. Tenía sus estudios, tenía 9 hermanos, cada uno tiene su vida, pero ella sintió que en un momento su madre ya estaba cansada para seguir trabajando y ayudando a sus hijos y al final, una vez más, ¿no? Por una cuestión de género, ella fue la única hija con otra hermana y la más joven. Y con 18 años se fue sin papeles, sin nada, absolutamente sin conocer. Ella no era capaz ni de ubicar Italia en el mapa. Se metió o se consiguió como el viaje con una magia e inició una odisea tremenda, tremenda de días hasta llegar a Italia y con 18 años conseguir estar ahí y acabar trabajando. Todo eso ella me lo contó un día en los talleres y me dejó helado. Y a mí me parecía muy importante, desde un nivel narrativo, estético, incluso plástico, situar la cámara y dejar que ella hablara, dejar que ella contara y que conectara con el espectador, que hiciéramos un paréntesis en la película y escucháramos el relato de Aurora. Lo hicimos, Aurora hizo toda la primera toma durante 10 minutos, para mí hizo un guión perfecto, es una narradora maravillosa, cuenta algo que tú lo ves en una ficción y dices, bueno, ¿cómo es posible? ¿No? El equipo pensaba que era una actriz que había ensayado muchísimo, le aplaudimos y le dijimos, pero ¿cómo es posible que hayas hecho esto así, sin tropiezos? Y dijo, es mi vida. Y efectivamente es su vida y para mí en el montaje fue como imprescindible como situar este texto dentro de un texto, ¿no? Que es la vida dentro de la ficción. Y aunque son las 6 y me tengo que ir, creo que es mi escena favorita de la película. Espero que haya sido útil esta intervención. Yo la verdad es que solo sé hablar a partir de la experiencia. No creo que no tenga sentido empezar como a teorizar o meterme en otros jardines y bueno, deciros que ha sido un placer, que esta iniciativa es maravillosa y espero seguiros como espectador.
Ay, pues muchas gracias, Adrián. Sí, sentimos mucho que no te puedas quedar al debate, la verdad, porque da para mucho. Sobre todo, por ejemplo, me quedo con muchas ganas de preguntarte sobre el proceso de creación de tus obras. Me parece muy curioso y, sobre todo, muy desde el análisis, ¿no? Y desde el ceder espacio, que era lo que al final también se trata un poco este proyecto, ¿no? De ceder espacios. Y te agradezco mucho tu participación. Agradezco mucho que hayas compartido también tú la película aquí, porque muchos así la podrán ver finalmente. Y nada, desear también mucha suerte y sí, por favor, espero contar también contigo en el próximo webinar dentro de 2 semanas, que es de identidades trans, que creo que también tienes mucho que contar. Sí, Y lo difundiré en la asociación de mujeres trans con la que trabajo. sí, sería estupendo, la verdad. Y la verdad es que tenemos muchas ganas también de ese webinar. Pero sobre todo eso, pues muchas gracias por participar. Ha estado súper interesante, la verdad. Y sobre todo eso del trabajo desde la experiencia, creo que es lo más importante, ¿no? Creemos. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias, Beatriz, Agustina también, a todas las que habéis participado. Y nada, luego nos actualizamos. Me cuentas qué tal ha ido el debate, que me quedo Claro, con ganas. perfecto. Si Me voy alguna quiere hacer hablando. una pregunta a Adrián, que la haga y yo se la derivo y yo me encargo de verdad de contestaros y de mandaros la respuesta que dé Adrián, ¿vale? Si queréis. Así que nada, nos Fantástico. despedimos de él. Un besito. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias. Eso, Adrián, hasta luego. Y nos quedamos con Agostina. Hola, Agostina. Hola, amiga. ¿Qué tal? Ahora empieza el momento del debate. Tenemos, si queréis, unos 20 minutitos aprox, por si alguna de vosotras quiere comentar algo respecto a lo que hemos visto de las 2 presentaciones o los 2 métodos de trabajo, o cómo piensan ellos también que se representan los procesos migratorios o las personas migradas, racializadas, etcétera, en estos audiovisuales, que es a lo que al final a lo que hemos venido aquí, a analizar y a pensar en común. Y nada, os cedo un poquito de espacio. Os doy un par de minutitos en silencio para que reposemos todo lo que hemos vivido y que vayan viniendo las preguntas, ¿vale? Yo mientras aprovecho, mientras que vamos pensando, y os dejo aquí el link para el formulario de evaluación, ¿vale? Para las que vayáis saliendo, sabemos que es una hora complicada. Si nos podéis rellenar y así crecemos y mejoramos, mucho mejor. Os lo agradecemos mucho. Adriana, muchas gracias, que también me ha dicho que se iba también. Edith nos comenta que es muy difícil salir de los mandatos de género. Sí que es verdad, Edith es una voluntaria de médicos que siempre está con nosotros y la verdad es que sí, es muy, muy complicado. A mí, Agostina, me gustaría preguntarte un poco por el tema de la animación. Me interesa mucho, es un mundo que a mí personalmente me encanta y creo que no lo hemos analizado. Y me resulta muy interesante, no me había planteado, por ejemplo, lo que decías de los 3 personajes últimos de las películas en los cuales desaparecen o se convierten en cosas o animales. No me lo había planteado, ¿sabes? Era como... Y también me gustaría preguntarte por la última que has puesto, ¿no? Por la de Encanto. Ahora está siendo muy boom, ¿no? Lloviéndole los elogios. Y también me gustaría un poco preguntarte desde tu punto de vista, no solo de mujer afrodescendiente, sino de mujer que migra y que se mueve por diferentes realidades. ¿Qué opinabas, no? de ella? Bueno, Hola, María. bien. Bien, bien.
Bueno, a ver, la industria de la animación, a mí es un mundo que claramente a mí me gusta mucho el mundo audiovisual, no por nada estudié comunicación, y la industria de la animación es algo que desde niña me acuerdo pedirle a mi madre, que seguramente estuvo por ahí, vi que estuvo conectada un ratito, que me lleve un montón de veces a ver películas, así que la realidad es eso, o sea, siempre me sentí como llevada y reflejada ahí, y hasta hoy en día como adulta me encuentro mirando los contenidos y cada vez se hablaba más con el paso de los años, ¿no? Esta cuestión de que las películas de Disney y de Pixar van tomando un tono más adulto, se van metiendo en temas más profundos. Esto creo que inicia cuando vemos películas como Wall-E, que es la que habla de esta utopía donde el mundo, la película en realidad es a través de un robot que va juntando chatarra, y hay una colonia de humanos que viven en una nave, o sea, se empezaron a fantasear con mundos utópicos, distópicos, y temas que impactan más en los, o sea, que tienen la doble lectura. Y si uno mira las películas de Disney con una mirada, o sea, recordando cómo las mirabas de niño y cómo las mirás ahora, vas a encontrarlas ahora. Siempre estuvo esa doble lectura, ¿no? Lo que uno mira de pequeño con la contenido intelectual que tiene un niño, y cuando lo ves de adulto, le das otra vuelta. Inclusive en contenidos quizás que específicamente están targetizados para adultos, contenidos animados como sean Los Simpsons, Padre de Familia, o sea, series animadas que están hoy en día, las pueden ver los niños y se van a reír en los momentos que un niño puede captar, pero el adulto le da el doble sentido, hay otros matices. El tema con lo que sucede es que los contenidos animados tienen esta doble trama, estas capas, que a los niños lo primero que les ven son colores, son formas, o sea, quizás no entienden la trama los niños más pequeños, pero se ven ahí. Por eso hay que ver esta cuestión de la representación. Después está la otra capa de la historia narrativa. ¿Qué están contando con esa historia? ¿Qué me quieren contar? Esto es lo que les decía de la repetición de la misma historia. Siempre las princesas atraviesan la misma historia, la aventura, que siempre es para salvar a alguien, nunca hay un deseo, hay un montón de cuestiones que se dan desde la trama. Parte del trabajo que estamos haciendo hoy en día para uno de los estudios con los cuales estoy trabajando es justamente reflejar las identidades diversas, mostrar la realidad que se atraviesa hoy en día, ¿no? Hablar desde lo real, desde lo que realmente impacta. Uno de los estudios con los cuales trabajo se llama Lion Forge Animation, que es un estudio que ganó un corto, en los Oscar ganó al mejor corto animado en los Oscar del 2020 por su corto que se llama Hair Love. Si ahora están colgados en YouTube gratuito, así que se los puedo compartir para que lo vean. Es un corto hermoso y que la trama es muy sencilla. Es un padre intentando peinar a su hija, una niña negra que se la veo, me veo a mí, que tiene el pelo así como yo, y después, no les quiero spoilear, pero es esa la trama. El padre intentando peinar a su hija. Es muy sencillo y es muy real, y se te pone la piel de gallina. Entonces, hay otro tipo, hay una forma de hacer contenido. Y eso está contado desde el lado de que quienes lo crearon, ese corto, fueron justamente gente racializada que atravesó por esas historias. O sea, y ese corto no solamente, o sea, fue un corto que creado por este estudio junto a Sony, y dentro del canal de YouTube de Sony, ese corto es el video que más vistas tiene, incluidos los videos de Spider-Man. O sea, dentro de la plataforma de YouTube. Tiene no sé cuántos millones de vistas. O sea, para que se den cuenta que hay también una intención del público de ver contenidos distintos. Existe, solamente es que no se producen, no se crean, pero el público lo quiere ver. Y es algo que pasa con Encanto. Encanto tiene una cuestión visual que es atrapante para todos los niños, porque justamente tenés personajes así, de todos los colores de piel y de todos los tipos de pelo. O sea, está justamente basada en Colombia, y si bien no es una serie que habla puntualmente, hablan de un punto de la migración, porque la historia arranca cuando la abuela, escapándose con su marido de la persecución, encuentran un refugio y a través de un encanto logran que el pueblo quede atrapado mágicamente a través de unas montañas, y esa familia se transforma un poco en una familia mágica, y quien leyó a García Márquez es nuevo, la lectura que hacemos los adultos. Como yo apenas lo vi, dije, ok, están plagiando de una manera excelente a García Márquez. Esto es Macondo y estos son los Buen Día, versión Disney.
excelente, o sea, a ver, nada, o sea, nadie inventa nada nuevo, es una cuestión de reversionar nuevos estilos, porque García Márquez, o sea, inclusive su abuela decía que García Márquez, ¿cómo ganó tanto si solamente está contando las historias que yo le contaba cuando él era chico? O sea, todo es eso. Y sin embargo, verlo en cine con una calidad increíble, el presupuesto que tiene visualmente Encanto, es atrapante. Y algo que ni siquiera los mejores ingenieros de marketing que puede tener Disney sabían, es que uno de los personajes secundarios que no pensaban que iba a pasar desapercibido es actualmente uno de los juguetes más vendidos y mandaron a hacer más, y dicen que por la proyección podría inclusive superar en ventas a las más vendidas, que como les dije eran Elsa y Cenicienta. Es la hermana que es la hermana que se llama Luisa, que es la hermana que tiene super fuerza, que es como la grandota. Es el juguete más vendido. ¿Por qué? Porque ven que una mujer está tipo levantando una casa, ¿entendés? O sea, agarrando 13 caballos al mismo tiempo, y es algo que ni siquiera estaba dentro de sus planes. Yo pensaba que la protagonista, que era como la chica más dentro de los cánones, más normal, porque tenía anteojos nada más, y estaba menos sexualizada, o la hermana, que es más parecida a las princesas de Disney, iban a ser las más vendidas. Y nada que ver, lo contrario, es la otra hermana que ni le dieron atención, como que le hicieron por hacerla, es la que todos quieren. Entonces, realmente hay que hacer un doble análisis, hay que como meterse todos, tanto los que estamos en la industria, repensarnos todo el tiempo, y la gente que está del lado de afuera, seguir peleando por la creación de estos contenidos, porque la realidad es que todos los queremos ver, o sea, a todos nos impacta. Y es sumamente importante porque, o sea, como les dije, no es solamente ver lo que uno ve, la representación visual, también es la historia, porque a mí Encanto me pareció divina, pero digo, la historia que me están contando, ya la vi, ya la leí, esto me estás contando de nuevo, o sea, la historia básicamente es dentro de una familia mágica, hay una que no es mágica, que es la protagonista, que ya no tiene poderes mágicos. ¿Y cuál es su lugar dentro de la familia mágica? De nuevo, ¿dónde está el deseo individual, no? ¿Cómo se plantea eso? Eso todavía creo que falta, es una capa más a explorar, ¿no? Las mujeres para Disney nunca son deseantes. Entonces, eso también es una capa para explorar que es interesante, porque me parece que en todas las películas, como los puse, o sea, falta eso. Y con respecto a mi rol en particular, que me preguntabas acerca de mí y mi rol como mujer migrante, yo siempre digo, yo soy la excepción, no soy la regla para nada en un montón de cuestiones. Cuando hablo y cuando escribo, cuando reflexiono, siempre cuento la realidad de las mujeres racializadas y la realidad de las mujeres migrantes, sabiendo que yo no soy la regla. Cuento cómo lo vivo yo y cómo lo viven mis pares, pero siempre soy muy consciente y muy crítica de eso. Sé que tengo un lugar bastante privilegiado, o sea, ahora estoy viviendo en Argentina, pero viví durante mucho tiempo en Nueva Zelanda, y como mujer migrante viviendo en un país como Nueva Zelanda, trabajé en una posición que mucha gente decía, ¿cómo llegaste a trabajar ahí? Yo trabajé para el gobierno de Nueva Zelanda, no habiendo ido con un trabajo, yo fui como una persona viajera más, y por cosas de la vida, por mi profesión, por cómo me acomodé, terminé trabajando de eso. O sea, mi historia de mujer migrante no es la misma que tiene el imaginario colectivo de lo que es una mujer migrante de América Latina. Pero sin embargo, ese imaginario colectivo que todos tenemos de la mujer migrante de América Latina es el incorrecto, porque ya exista yo. Mi solo hecho de existir es un acto revolucionario, porque ya te planteo que las mujeres migrantes de América Latina racializadas podemos llegar a lugares de poder si cambiamos de lugar en el mapa. Trabajé durante bastante tiempo en Nueva Zelanda, para el gobierno de Nueva Zelanda, después decidí irme a otros lados, estuve un tiempo trabajando, viviendo en Tailandia, después volví a Argentina. O sea, la realidad es que tengo esa suerte, porque también me forjé el camino, pero es también parte de mi labor y lo que hago activamente de romper con esos estereotipos, con esas ideas, esos cánones que uno asume de, no, bueno, como supongo, o sea, dentro de lo que es Europa, tienen una cantidad indiscutible, no sé, cantidad de argentinos deben tener ahí, pero claro, somos dentro de Europa, claro, los argentinos son los sudacas, o vamos a ocupar puestos de trabajo, o algo así, y no, capaz que yo tengo amigos que trabajan en diferentes lados de Europa, que fueron contratados por sus empresas porque son gente increíblemente talentosa dentro de su campo profesional. Entonces ya esos actos de estas personas, la mayoría son mis amigas,
también son actos que desafían a esta norma o este imaginario colectivo que tenemos acerca de los migrantes. No, o sea, algunos se van por un tiempito solamente y se van a regañadientes, como, bueno, no, me está mandando la empresa, y otros se van porque realmente lo quieren, otros se van como experiencia, no todos se van buscando una vida mejor. Y creo que también esas historias vale la pena ser contadas, porque no todas las historias que hay que contar acerca de las mujeres migrantes tienen que ser todas sufrimientos. Ahí lo que trajo Adrián me pareció fascinante, pero al mismo tiempo me pregunto, ¿y dónde están las otras historias? Yo digo, ¿dónde está mi historia? Yo no soy esas mujeres migrantes que muestran. O sea, todavía faltan ver las historias de las mujeres latinas que no nos va tan mal. No estaré nadando en dinero, pero no nos va tan mal. Entonces, o sea, no todos son los extremos, ¿no? El caso extremo de la que las pasan absolutamente mal, o el caso extremo de, no, bueno, terminó siendo una actriz de Hollywood, para dar un ejemplo, ¿no? De las mujeres latinas exitosas. O sea, hay otros casos en el medio que, nada, cambiaron. No todas las que terminan quizás también viajando mucho es, no, bueno, viajó por amor. No, algunas viajan porque simplemente tienen ganas de conocer. O sea, hay un montón de otras capas que hay que analizar y que está bueno traer al debate. Me parece que es interesante. O sea, todos ya conocemos los roles y los estereotipos y las cosificaciones negativas, pero pensemos que hay otras que existen y que cada vez creo que son más potentes y que deberíamos ver más de esas, porque de nuevo, lo que no se ve, no se conoce y no se puede imaginar. Y también nos pasa a nosotros los adultos. Si no sabemos que hay historias de migrantes exitosos que necesariamente no tienen que ser millonarios, tienen que ser gente que le va bien en ese proceso, creemos que no es posible. Muchas gracias. No. Totalmente de acuerdo, vamos. La verdad. Primero por lo que tú comentas y lo que has comentado también durante tu presentación, ¿no? Que el hecho de lo que no vemos al final termina por no existir. Entonces es muy Totalmente. importante y uno de los objetivos de este seminario, de hablar de estereotipos, etcétera, era un poco salir exactamente de esa retórica, ¿no? De siempre mostrar los mismos clichés respecto a la migración y a las historias que se cuentan con las migraciones, ¿no? Siempre en un sedimento marginal, en un espacio de sufrimiento o de necesidad constante, y como era importante empezar a ofrecer y a crear contenidos, personajes e historias que sean reales, que sean también cotidianas y que obvio que pueden existir ese tipo de historias, pero que muestren también otro tipo de realidades para que la gente también pueda decir, yo como hemos visto a esos dos niños que se veían reflejados, ¿no? En ese pantallazo que has puesto en tu presentación, ¿no? Claro. Un vídeo muy bonito, sí, pero es un poco de, pues mira, es eso, yo pues soy una mujer que ha tenido suerte, he emigrado, pero no he tenido suerte, me lo he currado, Sí. valgo para ello, es una historia una más, pero no he sufrido, no he tenido que dormir en un cartón. Hay algo más allá de la migración, ¿no? De siempre asociarlo a procesos marginales, por ejemplo, en este caso. Exactamente, exactamente. Y creo que todas las historias vale la pena contarlas y son dignas de contarlas, pero creo que siempre se cuenta la migración desde el lado de lo marginal, la violencia y lo que queda en las periferias. Y obviamente hace a buenas historias, ¿no? Esas historias dramáticas que, a ver, de nuevo, hay que llenar asientos en el cine o en las salas y esas historias todos estamos comiendo palomitas, mirándolas así entretenidos, pero también vale la pena contar las otras historias porque son las inspiradoras. Uno cree que no, pero no, esto me di cuenta cuando empecé a compartir mi propia historia, que yo pensaba, digo, no, es mi historia, pero digo, wow, un montón de gente la ayudó y escucho, a mí me ayudó a escuchar las historias de gente, o sea, similares a mí, conociendo a otras mujeres migrantes antes que yo, que me contaron, sí, mi prima, hablando con mis amigas, mi prima fue y te paso su contacto y habla con ella, y ese boca en boca que se va dando, y vas escuchando esas historias, en el relato, y te empodera y te permite imaginarte y verte y decir, ¿y por qué no yo? ¿Por qué no me puede pasar a mí eso bueno? Perfecto. Quería darle paso a Lucero, que ha levantado la mano, no sé si quería hacer alguna pregunta. No se te oye, Lucero. No.
no te oímos. Si quieres escribirlo por el email, claro, por el chat, perdón. Ya aprovecho también porque Edith también ha comentado que le parecía muy interesante cómo destacabas, ¿no?, la necesidad de mostrar esa mujer deseante, ¿no? Que no solo imagina, sino que crea, que materializa, ¿no? Que va más allá de ese entorno familiar o nuclear que parece ser que al final es un poco lo que nos rodea, ¿no?, a casi todos los personajes femeninos. Es que es así, y a ver, trayendo a colación el documental que contó Adrián de Natalia Nikolaevna, mostrando que esta mujer tenía un deseo, pero por quedarse por amor, quedarse por su hijo, se quedó estancada en un tiempo perdido, en una ciudad congelada en el tiempo, literalmente, por no perseguir su propio deseo. Entonces también hay algo de eso interesante en cómo se va colando en todos los aspectos, ¿no? Esta cuestión que nos enseñan muy chiquitas a las mujeres, ¿no? De seguir estos mandatos de la familia, ¿viste? Siempre el otro y nunca una. Sí. El tema de la migración por amor también es un tema muy... Es un tema. Es un temazo. Sí. Es un temazo, ¿sabes? Porque además siempre se asocia a las mujeres también. Claro, no me lo Sí. había planteado hasta que no lo has dicho, pero es verdad que normalmente siempre son los personajes femeninos los que migran por amor y no los masculinos. Claro. Están Estamos todos esperando a ver si Lucero puede traspasarnos su pregunta, mientras si alguien quiere participar o comentar algo, que sepa que puede abrir micro, mientras que ella nos traslada su pregunta. Bueno, yo estaba pensando, ahora meto aquí, que ahora que se ha rehecho otra vez la película West Side Story, lo de la migración, fui al cine a verla, yo migré, y viendo todo eso de la idea de la canción de This is America, creo que se llama, o América, bueno, no sé, la de América, vaya. Me recordaba a mí también la idea que se tiene en mi caso en Colombia, la idea esta de, Europa, que todo es precioso. Bueno, lo mismo que decían en West Side Story de, América es genial, Norteamérica, no sé qué. Lo mismo en nuestro caso con Europa. Es genial, aquí se tiene trabajo, se tiene de todo. Pero bueno, sí, pero hay algo también que también se tiene que hablar. No sé, me parecía muy, muy guay rescatar esto que se ha vuelto. Y además es muchas historias de migrantes que, mira, esa West Side Story salió hace un montón de tiempo y todavía se puede, tiene mucho parecido con la realidad, ¿no? Digo yo. Totalmente, totalmente. Os voy a trasladar el comentario de Lucero, ¿vale? Ella comenta que está de acuerdo con lo que decía Agostina respecto a las representaciones de las migraciones y el sufrimiento, aunque le parece necesario que se cuenten esas historias también. Hay que ver en qué medida confrontan al sistema y las estructuras y que no solo repitan la misma historia, ¿no? Pienso, lo voy a leer como lo escribe ella, ¿vale? Que creo que es más... Pienso ahora en Libertad de Clara Roquet, por ejemplo, o también hay una peli, Lina de Lima, en la que habla solo sobre las mujeres migrantes, pero quitando todo este peso de la tragedia y demostrando que somos más que cuerpos que limpian, que sufren y lloran. Eso y lo del Salvador Blanco. Perdón que no me funcione el micro, perdonada quedas. Exacto, exacto. Es que siempre estamos puestos. Maravilla. Nos va a quedar una filmografía maravillosa en este proyecto. Sí, 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 sí. Sí, que también, o sea, creo que hay muchos estereotipos que se vienen a cumplir en los contenidos actualmente que se ven de mujeres migrantes, que sea, obviamente el sufrimiento siempre es lo primero que va, y después también esto que ya dice El Salvador Blanco, en la mayoría, en alguna de las películas de migrantes, siempre pasa esto de que si bien está contado desde el rol del personaje principal, que es esta mujer migrante, siempre va a haber una persona blanca, vamos a llamarle, quizás sea su empleadora, la amiga que tiene, que la va a ayudar a
a sentarse, a conseguir trabajo, a salir de la situación de sufrimiento. Siempre está ese rol en las historias de, que se cuentan sobre migración así bien sufrida. Algunas son solamente historias de migración sufrida y ya no se cuenta nada más, pero siempre si hay una figura blanca, siempre es la figura blanca para que tiene este rol El Salvador. Nunca están mostrando en un tono de personaje principal, ¿no? A la figura blanca como una de las figuras opresoras dentro de este sistema. Y eso totalmente estoy muy de acuerdo, que creo que como venimos llamando, es importante mostrarlas y contarlas, porque tienen que estar, pero creo que siempre estamos contando la misma historia. Y sería bueno empezar a contar otras historias acerca de la migración. Pues yo abro la opción para una última preguntita, si hay alguna valienta que se anime. Si no, son las 6:30. Yo, bueno, qué decirte, digo gracias otra vez a Agostina porque ya no sé qué más decir. Ha sido un auténtico placer contar contigo, de verdad un placer estos 30 minutitos de debate, creo que también le da como mucho gusto a estos seminarios porque nos permiten también conocernos, intercambiar un poco ideas, perspectivas, sentimientos y también películas que a mí me interesan mucho, gracias. Sí. Y nada más, espero que os haya parecido interesante, que estéis contentos, que nuestras evaluaciones sean estupendas y que contar con vosotros para el próximo webinar. El próximo webinar es dentro de 2 semanas. Seguro. 10 de febrero. Irá sobre identidades trans, ¿vale? Contamos con Felipa Translocura, contamos con Carla Sofía Gascón, contaremos también con equipos de voluntarias que han trabajado en todo el proyecto y la verdad es que estaríamos encantadas de que vinieseis todas y todes. Así que con más dilación, puntuales, que es importante. Daros las gracias, invitaros a seguir viéndonos por aquí y a seguir compartiendo y a seguir el proyecto, por favor. Por supuesto, muchas gracias, fue un placer. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Un saludo, chao. Detengo la grabación, Adiós. ¿vale? Adeu. Bye.